Bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre los variadores de velocidad en motores eléctricos. Lo primero que hay que decir es que estos motores eléctricos suelen funcionar a unas velocidades constantes, pero que en muchas ocasiones en plantas industriales o en procesos industriales requerimos la regulación de la velocidad de estas máquinas. Eh, Esto lo podemos hacer mediante unos controles especiales que reciben el nombre de variadores de velocidad. Eh, Tenemos aplicaciones tal como ventiladores, aires acondicionados, elevadores, bombas, bandas transportadoras, donde variamos la velocidad de los motores para conseguir un fin o una función de un proceso. Aquí tenemos un esquema básico en donde pues tenemos la parte de la alimentación. Aquí digamos tendríamos una alimentación trifásica, luego pasaría a un variador de velocidad y luego pasaría del variador de velocidad al motor. Es decir, que el variador de velocidad es una etapa intermedia entre la red de alimentación y la máquina eléctrica. Bueno, entonces nos preguntamos, ¿para qué implementar un variador de velocidad? Bueno, eh, principalmente es por dos motivos. El primero es para el control de procesos, ¿no? De procesos industriales. O bueno, puede ser, digamos, en el caso de un ventilador, que pues, digamos que es un dispositivo eléctrico que utilizamos en nuestras casas. La segunda razón se debe al ahorro de energía. Bueno, entonces, entre las ventajas principales de implementar un variador de velocidad concerniente al control de un proceso, tenemos que, por un lado, podemos hacer operaciones más suaves, ¿verdad? Podemos controlar la aceleración de la máquina. Por ejemplo, el arranque de un motor. Podemos hacer que el arranque y el freno sea de cierta manera como lo requeramos. Bueno, aunque esto se ve más, esto es más concerniente al tema de arranque de motores, ¿no? Bueno, podemos entonces variar las velocidades de operación dependiendo de la fase de un proceso, ¿no? No, en cada proceso tendremos diferentes requerimientos, en los cuales muchas veces la velocidad de los motores que controlan otras máquinas se requieren variar. Por ejemplo, en el caso de posicionamiento de alta frecuencia, sabemos, digamos, que un motor maneja un brazo robótico, entonces en muchas ocasiones necesitamos alta precisión. Entonces, mediante la velocidad del motor podemos, mediante la variación de la velocidad del motor podemos conseguir diferentes precisiones. Bueno, hablando un poco referente al ahorro de energía, tenemos pues el ejemplo más típico, ¿no? Con los ventiladores. Eh, por ejemplo, digamos, en las noches graduamos la velocidad del motor a un nivel mínimo, ¿no? Mientras que en el día lo ubicamos en un nivel superior. Es decir, que dependiendo de unas condiciones, digamos, climáticas, entonces vamos a variar la velocidad del ventilador que va a influir en el ahorro de energía, ¿no? No es el mismo consumo de energía en la noche, que el ventilador está a su mínimo funcionamiento, que en el día que lo ponemos en el máximo cuando hace más calor. Entonces, para hablar de variadores de velocidad, hay que hablar de un tema muy importante que es la velocidad de sincronismo. Esta velocidad de sincronismo depende básicamente de la cantidad de polos del motor y de la frecuencia. Entonces aquí tenemos la ecuación donde n sub s es la velocidad de sincronismo y es igual a 60 veces la frecuencia sobre el par de número de polos. Esta frecuencia
es la frecuencia de la red eléctrica, ¿verdad? Bueno, aquí P mayúscula es pares de números de polos, que lo podemos expresar como 120 F sobre P, donde P minúscula vendría siendo el número de polos, ¿no? Y P mayúscula par de número de polos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, digamos, hay que recordar que en la parte de los motores sincrónicos, eh, la velocidad del rotor y la velocidad del estator están relacionados por esta ecuación, netamente, ¿no? Es decir, que la velocidad del rotor está sincronizada con la red de alimentación. De acuerdo a esta ecuación, dependiendo del número de polos, ¿no? Digamos, si tenemos digamos, dos pares de polos, pues se va a dividir en dos la velocidad de sincronismo. Mientras que en las máquinas asincrónicas tenemos que la velocidad del rotor no depende de la velocidad del campo giratorio, del campo magnético del estator, ¿no? Es decir, en las máquinas sincrónicas, el rotor, la velocidad del rotor es, digamos, es proporcional a la velocidad del giro del campo magnético del estator. Mientras que en la parte de máquinas asincrónicas, no, ya no tenemos esa relación así proporcional, sino que vendría a utilizarse esta ecuación, donde la velocidad sincrónica sería igual a 60 veces a 60 veces la frecuencia de la red sobre sobre el número de polos, aquí es P mayúscula, aquí me equivoqué, por 1 menos S, donde S es una constante que se conoce como deslizamiento y que está determinada por la diferencia existente entre la velocidad del giro del campo magnético del estator y la velocidad del rotor. Aquí tengo la ecuación donde S es igual a n sub s menos n sub r, donde n sub s ya dijimos que es la velocidad de sincronismo, bueno, menos n sub r, que es la velocidad del rotor, sobre la velocidad de sincronismo. Bueno, aquí tener cuidado que es P mayúscula, ¿verdad? Es número de polos, no P minúscula, porque podemos llegar a cometer un error. Bueno, entonces lo siguiente es ver las formas como podemos variar esa velocidad en un motor. Entonces, si vemos la ecuación, por un lado podemos modificar la velocidad si cambiamos el número de polos, ¿verdad? Tenemos aquí que pues la velocidad de sincronismo pues es dependiente del número de polos P. La otra forma es modificando la frecuencia del estator, es decir, la frecuencia pues bueno, viene la frecuencia de la red, que obviamente pues esa no se puede tocar, pero entonces podemos mediante un circuito controlador eh, hacer que esa señal que nos entra con una frecuencia la enviemos a la máquina con diversos parámetros, tal como la frecuencia, ¿no? Eso es mediante un controlador, ¿no? Bueno, esto más rato lo veremos. La tercera forma es utilizando resistencias en serie con el estator. Esto únicamente se puede hacer en motores con rotor embobinado, ¿verdad? Es decir, unos motores que poseen 6 puntas. Bueno, entonces vamos a iniciar con la primera forma de la que hablamos de cómo variar la velocidad en un motor, que es mediante la modificación del número de polos. Entonces primero se hace un esquema simple en donde está pues donde se representa la cantidad de polos. Aquí por ejemplo vemos que hay un par de polos, es decir, dos polos, un polo norte y un polo sur. Entonces tenemos que aquí está el rotor,
y el rotor pues obviamente tiene pues sus polos, ¿no? Su polo sur y polo norte, que interactúa con los polos del estator, ¿verdad? Que es lo que me permite el giro en el rotor. Aquí tenemos una máquina con 4 polos, ¿no? Vemos aquí 2 polos sur y 2 polos nortes. Entonces tenemos nuevamente el rotor con su embobinado y pues que se produce el movimiento, ¿no? Hay que recordar que estos polos pues ya están magnetizados, ¿no? Y los del rotor pues se magnetizan de acuerdo pues, a la corriente que atraviesa, ¿no? Bueno, eh, aquí algo muy importante que resaltar es que el número de polos se define en el momento en que se fabrica la máquina, ¿no? Cuando se fabrica pues el devanado, ¿no? Sí, el embobinado. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que ya digamos un motor después de haberse diseñado ya no digamos no se puede hacer nada con la parte de la variación del número de polos, ¿no? Entonces mediante la caja de bornes de estos motores es que podemos ir variando la velocidad, ¿no? Entonces podemos ir modificando pues, el número de polos que queremos conectar, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, representado pues 2 polos, aquí 4 polos y aquí 6 polos, ¿no? Bueno, que esto como nuevamente reitero que se hace mediante la caja de bornes, ¿no? Donde está la parte de conexiones con las bobinas. Aquí tenemos pues unos cálculos teniendo en cuenta la frecuencia de la red de 60 Hz que es la que utilizamos en el caso de nuestro país. Entonces tenemos que por ejemplo para 2 polos, es decir, esto aquí también es P mayúscula, aquí pues me equivoqué al digitar, entonces esto es P mayúscula, entonces sería un par de polos, ¿no? Si son 2 polos, entonces aquí entonces es 1, ¿no? Un par de polos, esto es P mayúscula. Entonces tenemos 60 por 60 sobre 1, nos da 3600 revoluciones por minuto, es decir, RPM. Si la máquina posee 4 polos, entonces tenemos que la velocidad de sincronismo nos va a dar 1800 RPM. Aquí nuevamente entonces colocamos, como son 4 polos, entonces colocamos 2 pares de polos, ¿no? Y por último, para 6 polos tenemos que la velocidad de sincronismo es de 1200 RPM, ¿no? Es decir que entre mayor sea el número de polos, es menor la velocidad de giro, ¿no? De la máquina. Bueno, el siguiente método del que hablamos ahorita era la variación de la velocidad mediante resistencias en el rotor. Bueno, entonces, bueno, lo primero que hay que decir es que solo se pueden motores con rotor embobinado, ¿verdad? Entonces, estas máquinas poseen unos devanados en el rotor que tienen conectados unos anillos deslizantes en los cuales se pueden conectar unas resistencias externas, ¿no? Digamos, esto se puede hacer digamos, en los motores de rotor embobinado, mientras que en los rotores jaula de ardilla no, porque su embobinado está en cortocircuito, ¿verdad? Este embobinado pues está en cortocircuito, mientras que en un rotor embobinado no, están en circuito abierto para que el operario pueda interactuar con ellos mediante el uso de, por ejemplo, resistencias. Esto se usa mucho, digamos, en la cuestión de arranques. Cuando poseemos motores de mucha potencia, entonces requerimos disminuir como que el impacto en el estator. Entonces lo que hacemos es colocar resistencias en el rotor para que haya un arranque pues más suave, ¿no? Que la corriente que atraviesa la máquina pues no sea tan alta, ¿no? Cuando tenemos el régimen pues transitorio, ¿no? Que poseemos un pico demasiado grande. Entonces estas resistencias también nos permiten eh, un arranque más suave del motor, ¿verdad? Bueno, entonces aquí tenemos pues esta sería la caja de bornes. Entonces tenemos pues aquí
las conexiones para las bobinas. Entonces aquí estarían las conexiones para la parte de las bobinas del rotor y aquí las bobinas para la parte del estator. Bueno, si vemos las ventajas principales de utilizar este método, tenemos que por un lado hay una gran variedad de variación de la velocidad del motor, ¿no? Obviamente esta velocidad es por debajo de la velocidad de sincronismo, ¿no? Esta R y esta flechita significa que pues es una resistencia variable. En potencia utilizamos entonces reóstatos, ¿no? Generalmente son reóstatos. Entonces, por eso es que decimos que hay una gran una gama de variación de velocidades, porque dependiendo de la variación de este reóstato, que es como un potenciómetro, digamos por así decirlo, entonces podemos obtener diferentes velocidades. Otra ventaja es que el funcionamiento y la implementación es bastante simple, ¿no? Por ejemplo, si comparamos la variación de velocidad mediante la modificación de los polos, tenemos que estamos muy restringidos a las velocidades con las que podemos utilizar, ¿no? Mientras que aquí no, aquí podemos utilizar múltiples velocidades, ¿verdad? De acuerdo a la precisión de la resistencia variable. Bueno, entre las ventajas se encuentra que tiene una baja eficiencia, un bajo rendimiento, ocasionada por las pérdidas de potencias generadas por las resistencias en serie con el rotor, es decir, las resistencias rotóricas. Sabemos que estas resistencias pues van a consumir potencia, ¿no? Una potencia pues que idealmente debe ser consumida en su totalidad por el motor, pero que pues usamos parte de ella para poder variar la velocidad, ¿no? Entonces ese es el principal problema de utilizar este tipo de variación de velocidad. La segunda desventaja es que la regulación de la velocidad no es muy precisa, digamos en casos que, por ejemplo, querramos, digamos, por ejemplo, una velocidad 1255 y luego cambiarla a 3220. Entonces va a ser un poco complejo porque pues el proceso es muy manual, ¿no? Que sería variando la resistencia, ¿no? Entonces sería pues un poquito complejo, ¿no? Estas resistencias muchas veces lo que se hace es se colocan varias resistencias, digamos tres juegos de resistencias. O sea, es decir, digamos, este es un juego, digamos, tenemos otro juego por acá y otro juego por acá, y lo que se hace es que mediante una etapa de control se cortocircuitan las resistencias para obtener diferentes velocidades, ¿no? Digamos, si no tenemos por ejemplo, un reóstato, digamos, una resistencia variable, entonces lo que hacemos es, por ejemplo, un grupo de resistencia, digamos, es de 10 ohmios, otro grupo de 20 ohmios y el otro grupo de 30 ohmios. Entonces lo que hacemos es cortocircuitar las resistencias y podemos hacer que trabaje a 10, a 20, a 30 ohmios, etcétera. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a hablar del motor Dahlender, que es un motor muy especial en donde se puede variar la velocidad de forma de 2 a 1, ¿no? Es decir, que es un motor de dos velocidades. Esto se hace mediante la creación de, de P o 2P pares de polos. Aquí podemos ver el esquema. Por ejemplo, en el caso donde creamos solo pues P polos, donde esta P pues es pues mayúscula, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo escribí. Entonces sería un par de polos y aquí digamos sería dos par de polos, ¿no? Perdón, aquí sería un par de polos y aquí sería dos par de polos. Recuerden que entre mayor sea el número de par de polos, pues va a disminuir la velocidad. Bueno, entonces aquí tenemos que la conexión del embobinado, que son 6 bobinas, es decir, es un motor con 6 puntas. Entonces tenemos que se conecta en estrella, ¿verdad? Bueno, y esto es pues para la parte de baja velocidad. Entonces se conecta en estrella y conectamos por estas puntas pues la línea de alimentación que sería trifásica, ¿no? En el punto intermedio entre las bobinas. Esto sería para la baja velocidad, ¿no? Para
la conexión de alta velocidad, es decir, el doble de esta velocidad, lo que hacemos es conectar en estrella el embobinado, ¿no? Vemos aquí que entonces conectamos a un punto común el embobinado y luego conectamos la red de alimentación. Como vemos, el embobinado está en, digamos, en paralelo, ¿no? Vemos que cada embobinado está en paralelo, mientras que aquí pues no, aquí están como, digamos, conectados en serie, por así decirlo. Bueno, entonces tenemos aquí la parte de la etapa de potencia. Digamos, obviamente tiene que haber una etapa de control, pero pues aquí no está dibujada. Entonces aquí es pues, para entender un poquito mejor. Entonces tenemos aquí la parte de pues, los contactos principales que me alimentan la parte del estator, ¿no? Este vendría siendo el estator. Y aquí tendríamos pues la parte del rotor, ¿no? Entonces vemos que hay un KM1, un KM2 que pues se accionarían de acuerdo a una bobina o un relé. Entonces un contacto auxiliar digamos, nos cerraría estos circuitos. Ok, entonces esto sería para las dos conexiones, ¿no? Entonces tenemos que digamos, para alta velocidad se deben cortocircuitar las bobinas, ¿no? Entonces vendría siendo este caso, ¿no? Entonces, si queremos una alta velocidad en la máquina, digamos que funcione a 1500 y a 3000, entonces tendríamos que, bueno, no tendría, digamos, vendría siendo, por ejemplo, aquí tenemos las velocidades, digamos, 3600, por ejemplo, y 1800, digamos, por así decirlo. Entonces, digamos, si queremos, digamos, a 3600, entonces conectamos así. Si queremos a 1800, entonces el control, pues digamos, tendría unos pulsadores. Entonces haríamos accionar pues a esta parte de potencia, ¿no? Que vendría siendo, pues este, ¿no? Que sería la conexión en delta. Listo. Bueno, aquí vendría un dibujito representando pues cómo sería la parte de la caja de bornes. La verdad no está con baja resolución, pero creo que se alcanza a ver. Entonces tenemos que cuando lo conectamos en delta, como pues también lo podemos ver acá, es decir, para baja velocidad, entonces pues tenemos que están en circuito abierto pues los terminales de la bobina, ¿verdad? Pero si vamos a conseguir pues que queremos baja velocidad, entonces conectamos pues en cortocircuito esta parte del embobinado y aquí pues alimentamos el motor, ¿verdad? Listo. Bueno, el último método sería mediante la variación de la frecuencia. Listo, bueno. Entonces tenemos aquí un pequeño esquema donde tenemos, bueno, este vendría siendo el variador de frecuencia. Esta sería la entrada de la señal, que normalmente pues es una trifásica. Aquí vendría siendo, aquí pues es la salida del variador de frecuencia, que suelen ser, digamos, son señales digitales, ¿verdad? A la entrada pues tenemos señales de tipo análogas, que es la señal de la red eléctrica. Y a la salida, pues mediante señales digitales que normalmente son PWM, con PWM se obtienen pues señales con modulación de ancho de pulso o PWM, ¿sí? Y tenemos aquí pues la máquina, ¿no? Es decir que el variador de frecuencia pues está en una etapa intermedio, es una etapa de control para la máquina, ¿cierto? Bueno, entonces lo que se hace es variar pues el parámetro de la frecuencia para variar la velocidad de la máquina. Entonces, uno de los métodos más usados es, como pues lo mencioné, es el PWM, que se conoce como, o sea, que abrevia la palabra modulación por ancho de pulso. Es decir, que variamos el ancho de pulso, que vendría siendo esto. Ya explicaremos. Bueno, esta técnica es una forma muy eficaz de establecer cantidades medias de potencia eléctrica
en la cual se utilizan interruptores que proporcionan a la máquina cierta potencia cuando están activos. Es decir, si un interruptor pues se desactiva, pues no llega a potencia. Si el interruptor se activa, pues llega a potencia. Estos interruptores generalmente eh, son transistores. Entonces son transistores controlados, perdón. Listo. Bueno, entonces tenemos aquí pues la gráfica, una gráfica en donde se representan diferentes ciclos de trabajo, es decir, con diferentes modulaciones por ancho de pulso. Aquí tenemos en el caso en donde el ciclo de trabajo es 0%, ¿sí? Esta es la señal PWM. Entonces, el voltaje medio sería pues 0 voltios, ¿no? Aquí tenemos una gráfica con el 25% del trabajo. Entonces, si tenemos que el 100% de la señal es 5 voltios, entonces tendremos un equivalente que el 25% de esos 5 voltios vendría siendo 1.25 voltios. Si tenemos si tenemos, perdón, 50% de trabajo, es decir, la mitad de la señal está activa y la mitad de la señal desactivada, entonces obtendremos 2.5 voltios. Si tenemos un 75% del ciclo de trabajo, que pues es este, ¿no? El ciclo de trabajo es esto, el tiempo que está encendido, entonces obtendremos 3.75 voltios. Por último, si el ciclo de trabajo es del 100%, es decir, que el interruptor siempre está activo, entonces el voltaje medio será 5 voltios. Entonces aquí tendremos unas gráficas donde pues se va a variar el ancho de pulso y se verá cómo varía el voltaje, ¿no? Entonces fijémonos que estas líneas son mucho más delgadas que las que tenemos en la mitad, ¿verdad? Entonces el voltaje obviamente va a ser menor. Es como por ejemplo cuando tenemos un bombillo. Si le aplicamos esta señal a un bombillo, no va a alumbrar igual que cuando le aplicamos, digamos, esta señal de 75%, porque aquí digamos como que el voltaje que va a percibir la máquina, digamos el voltaje DC o el voltaje medio va a ser de 1.25 voltios, ¿no? Mientras que en el caso del 75% la máquina el dispositivo va a percibir 3.75 voltios, ¿no? Entonces el voltaje va a variar de acuerdo a este ciclo de trabajo. Entonces por eso, digamos, para estos anchos de pulso, para la señal de salida, cuando la señal de control posee un ancho de pulso mayor, el voltaje va a ser mayor. Listo, entonces esta vendría siendo la señal de salida, que es la señal de control, ¿no? Entonces, bueno, ahora tenemos otro ejemplo. Recordar que esto pues son señales digitales, ¿no? Y esta pues es una señal análoga. Bueno, entonces aquí digamos ya vemos que la parte del ciclo de trabajo pues aumentó, ¿no? Es decir, que el ancho de pulso, la señal de ancho de pulso pues es distinta, ¿no? Vemos que cuando es más pequeña pues el voltaje es menor, ¿no? Mientras que cuando vamos aumentando el ancho de pulso pues la señal pues va aumentando, ¿no? Esta es la forma como construimos pues la señal. Obviamente en la parte intermedia debe ser mayor, que es cuando la señal senoidal pues llega a su punto máximo, ¿no? Entonces por eso es que a estas partes es donde el ancho de pulso, pues el ciclo de trabajo es mayor, ¿no? A comparación de sus extremos. Y aquí tenemos una última gráfica donde tenemos que la variación del ancho de pulso es mucho mayor. Digamos, si comparamos este primer pulso con este primer pulso, pues vemos que este es mayor. Inclusive para verlo un poco mejor, si comparamos este primer pulso con esta señal de acá, que es este primer pulso, pues la diferencia es muy notoria, ¿no? Entonces, pues vemos, digamos que aquí prácticamente es casi el 100%, por eso obtenemos que es casi la totalidad de la señal, de esta señal, de la señal del control, ¿no? Entonces esta vendría siendo una señal pues que permite obtener el controlador, ¿no? El controlador, es decir, el variador de frecuencia. Entonces, por ejemplo, si un motor pues funciona a 460 voltios, cuando la frecuencia es 60 Hz, entonces para que el motor funcione a 230 voltios, la frecuencia debe ser reducida a 30 Hz, ¿verdad? Bueno, entonces esto es
todo por hoy.